Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino al andar. Y bueno, pues hoy estamos abordando todavía el tema de la transformación personal, todo esto que tiene que ver con el lenguaje y la programación neurolingüística, como una medida de cambio, de transformación que tiene que ir del individuo hacia los grupos. Fíjense, esto es muy interesante lo que nos señala Bandler, que dice que la programación neurolingüística es un proceso educativo. Dice, si no le indicamos claramente hacia dónde queremos ir a la mente, pues va a ir a donde quiera. Va a ir a donde quiera. Si la dejamos libre, se va a conectar con hechos del pasado. Y va a estar conectándose con hechos del pasado. Se va a enganchar con el sufrimiento, en la queja, en el reproche o en el futuro. O sea, por eso les decía yo, demasiado pasado deprime, demasiado futuro angustia. Y el presente, si no lo tienes bien calculado y dejas la mente así en libertad, pues te va a estresar. Entonces, en realidad, lo que deberíamos hacer es, para evitar todo este sufrimiento, esta queja, porque estamos imaginando cosas que pueden pasar y en realidad no van a pasar, y eso nos angustia. Eso sucede cuando piensas mucho en el futuro. Hay un amigo que me comentaba acerca de esto y decía, ¿cómo es posible que pueda estar pensando en lo que puede sucederle a mis hijos y me angustio? Y realmente sí, eso le genera angustia porque son cosas que no han pasado, ¿no? Entonces tienes que trabajar para que no pasen. Bueno, pues siempre estamos buscando algo con la mente, pensando que cuando llegue tal situación vamos a ser felices, y cuando llega esa situación ves que no eres feliz y estás pensando qué otra cosa te puede hacer feliz. Y por eso también debes estar muy consciente de lo que tienes en el presente, de qué es lo que vas a hacer con esto, cómo lo puedes proyectar hacia el futuro, pero estando consciente de que el único que se puede proveer de felicidad, que puede darse seguridad, es uno mismo, ¿sí? O sea, las cuestiones externas sí manejan muchas circunstancias, pero si no partimos de nosotros mismos, pues vamos a estar alejados precisamente de todas estas circunstancias que tienen que ver con nuestra seguridad y con nuestra felicidad. Sí, amigo. Y bueno, también algo que nos comenta esa autora acerca de la ontología del lenguaje, nos dice por qué plantearnos cómo queremos ser, o sea, en qué radica la importancia de esta pregunta, o bien para qué plantearnos objetivos. Nos dice que, bueno, las personas somos prisioneras, de nuestro propio cerebro. Imagínate, amigo. Es decir, si no le damos dirección, este cerebro tan magnífico, bueno, pues se manejará por su propia cuenta y quizás otros encontrarán también la manera de hacerla por nosotros. Y como decía Richard Bandler, que tú ya lo comentabas, uno de los creadores de la programación neurolingüística, nos decía que la mayoría de las personas no utiliza sus propios cerebros en forma activa y deliberada. Su mente, o nuestra mente, es como una máquina que está carente de un interruptor que la pueda desconectar. Entonces, si usted es como esta máquina carente de un interruptor, bueno, pues no le podrá dar alguna tarea y la mente va a girar hasta que se pueda incluso hasta aburrir, amigo, con su propia actividad. Por eso es importante, si su cerebro está sentado sin ninguna ocupación, bueno, pues va a comenzar a hacer algo y pues incluso no parece importar qué es ese algo, o bien a nosotros mismos nos puede importar, pero al cerebro no. Por eso es que es tan importante darle una dirección, darle una ocupación al cerebro de nuestro propio ser. ¿Cómo nos representamos? ¿Cómo nos identificamos? Y sobre todo, identificar a la persona con la que podamos ver pues un crecimiento en nosotros mismos. Sí, es algo muy importante. Si nosotros no estamos convencidos de ese cambio, si nosotros no fijamos cuáles son las metas, pues nuestra mente estará a la deriva. Debemos tener una conversación interna porque generalmente nuestras historias nos van acechando y tenemos que generar nuevas historias.
¿no? Alguna vez leía, bueno, pues tienes que escribir nuevas historias para ir enterrando el pasado, y es una realidad, porque si te instalas en el pasado y estás recordando, bueno, pues nos vamos a enquistar en experiencias del pasado y no nos identificamos con las historias que debamos proyectar hacia el futuro. O sea, hay como que un desfase, ¿no? Sí, claro. Una interrupción, y estamos constantemente pensando en el pasado, que por qué no hice esto, que tal vez hubiera tenido éxito, lo que dejé de hacer, y esas cuestiones pues ya quedaron ahí, ya están en el pasado, ya no puedes hacer nada, y tendrías que trabajar en el presente para lograr tus objetivos. Hay que retomar, esto es muy importante, el control de la propia vida. A veces no tenemos control de la propia vida, y obviamente si no tenemos control de nuestra propia vida, pues no podemos rediseñarla, no podemos aprender a que cambie con base a su propia experiencia, y esto pues resulta algo de mucho riesgo. Para hacer cambios y para poder aprender a comunicarnos efectivamente, el primer paso es distinguir una serie de conceptos que nos permitan conocernos y detectar cómo observamos el mundo, y a la vez qué tipo de observadores pueden ser nuestros interlocutores. Entonces, vean ustedes la importancia de este ejercicio de programación neurolingüística, porque siempre estamos con muchas interrogantes, ¿no? Una cosa es cuando ya descubres quién eres, pero otra además, ¿para qué estás aquí? Y entonces esto solo se logra a través de una introspección, del diálogo interno. ¿Quién eres tú? Empieza a conocerte. ¿Cuáles son tus potencialidades? Una gran parte del fracaso, amigo, es porque no descubrimos esas capacidades, no descubrimos esas habilidades, y como que nos da miedo explotarlas, porque no nos conocemos, no conocemos hasta dónde podemos llegar. Entonces, al conocer nuestras habilidades y nuestras capacidades, pues entonces estamos en disposición de conocer el mundo, qué es lo que nos rodea. Y no solamente esto, porque a lo mejor esto, aunque no es nada sencillo, dirían, pues es lo más fácil, que conozcas el mundo que te rodea, pero también que aprendas a conocer a tus interlocutores, o sea, con quiénes vas a interactuar y qué observación hacen ellos del mundo. Entonces, esto se vuelve más interesante porque te permite estar al pendiente de todo lo que gira a tu alrededor. Sí, por supuesto. Y algo que, bueno, veníamos ya comentando también desde el inicio, es como no quedarnos atrapados tanto en el pasado como aprisionarnos en el futuro. Entonces, bueno, esta es la respuesta del autor, amigo, porque nos dice que cuando aprendemos a observar nuestra manera de pensar y nuestras emociones, comenzamos a estar en el presente, a trabajar en el presente. Entonces, ya no estamos como adelantándonos al tiempo y viviendo recuerdos que en muchas ocasiones son dolorosos, sino aprendemos a observarnos en la manera, dice, de pensar, en la manera de sentir, y entonces es cuando empezamos a enfrentar lo que viene a continuación. Entonces, bueno, pues nos vamos a sorprender del movimiento constante en nuestra mente que nos aleja de la hora, y nos pone un ejemplo así muy claro y sencillo, amigo. Radio Cleu, tu punto de encuentro.